Ya tenemos encima la Navidad. Una de las cosas que más disfrutamos muchos es decorar el arbolito. Pues dile adiós a las decoraciones aburridas y personalízalo como a ti te guste. En este video te doy 5 ideas de adornos para el árbol hechos de arcilla polimérica que además son muy sencillos. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal de Angie's Art Studio y déjame un comentario diciéndome el adorno que más te haya gustado. Primera figura. Vamos a utilizar arcilla color café claro. Haz una lámina con un rodillo o máquina de arcilla. Para cortar la figura puedes usar una plantilla que dibujes en una hoja de papel para que te quede más preciso, o puedes hacerlo así al tanteo como yo. La idea es hacer la parte de enfrente de una casita como de galleta de jengibre. Haz la forma que más te guste. Dale textura con un cepillo de dientes que solo uses para esto, por favorcito. Con arcilla roja vamos a cortar la forma de una puerta. Puede ser redonda, rectangular, como a ti más te guste. Y que no se te olviden las ventanas. Una casita debe llevar ventanitas chiquitas para que se puedan asomar los muñequitos de jengibre. Acá arriba le voy a poner una mentita de arcilla. Si quieres saber cómo la hice, aquí te dejo el link de otro video donde hice una mini casita de jengibre y explico cómo hacerlas. Vamos a darle textura a la puerta con una herramienta de bolita y limpiando con la de silicón para que se vea bonito. Para la nieve vamos a hacer una especie de betún o icing. Para esto mezclamos arcilla líquida con arcilla blanca hasta tener la consistencia de royal icing. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Hasta que esté untable, pues. Vamos a ponerla poco a poquito en el techo de la casita. Cuando ya tengas suficiente, puedes empezar a jalar con la herramienta para que parezca que la nieve está formando hielo. Ahora vamos a decorar la puerta con una coronita. Toma una viborita de arcilla verde y haz una donita. Puedes darle textura con una navaja o con alguna herramienta de corte. La pones sobre la puerta y revisas que tenga la textura adecuada. Ahora los bastoncitos. Con 2 viboritas de arcilla roja y blanca vamos a torcer con cuidado para que parezcan caramelo. Lo cortamos a la mitad y acomodamos a ambos lados de la puerta. Se me había olvidado darle la textura a las ventanitas, pero no importa, aquí lo hago. Puse más nieve sobre las ventanas y la puerta y un par de mini mentitas a los lados.
Hacemos un hoyito para poder colgarla y al horno. Segunda figura. Aprovechando un poco la arcilla café claro, no puede faltar un hombrecito de jengibre. Este lo corté igual que la casita, al tanteo. Pero también puedes usar una plantilla o hasta un cortador de galletas. Dale textura con un cepillo de dientes para que parezca galleta. Con viboritas de arcilla blanca vamos a hacerle sus manguitas y sus calcetines en zigzag. Le pegamos 3 botoncitos verdes con arcilla líquida. Ahora estoy cortando 2 triangulitos rojos y una bolita para hacerle una corbata de moño. Con café oscuro hacemos los ojos y la boquita. Cambiar los ojos porque esto es una galleta, no un capítulo de Los Simpson. Así mejor. Que no se nos olvide el agujero para colgarlo y al horno. Tercera figura. Tomamos 3 viboritas de arcilla verde del mismo grosor. Las juntamos de un extremo y a trenzar. ¿Cómo? ¿No sabes hacer una trenza? Extremo derecho al medio, extremo izquierdo al medio, extremo derecho al medio, extremo izquierdo al medio. Y así sigues. Aquí se aprende de todo, ¿eh? ¿Quién dijo que no? Los extremos y los unimos para formar una corona. Con un triángulo de arcilla roja vamos a hacer un moño. Estoy ahuecando los lados para que parezca listón. Hacemos 2.
Ponemos arcilla líquida sobre la corona y pegamos 2 rectángulos planos con las puntas cortadas para que parezca listón. Encima de estos ponemos el moño. Le hacemos el ya mencionado agujero y adivinaron, al horno. Cuarta figura. Esta es muy fácil, pero es de las que quedan más bonitas por su estilo minimalista. Con una lámina de arcilla blanca cortamos un círculo. Ya les dije, pueden marcarlo y cortarlo con navaja o con un cortador de galletas. Ahora tomé unos sellos y formé la palabra joy, que es felicidad en inglés, aunque puedes poner cualquier palabra o figura. Le hice su agujerito y al horno. Pero no hemos terminado. Cuando ya esté fría, marcamos la palabra con un plumón gris o pintura acrílica para que resalte. Quinta figura. Trazamos una botita en una lámina de arcilla roja. Con el sobrante hacemos viboritas que vamos a doblar a la mitad y torcer. Nos aseguramos de tener viboritas torcidas hacia lados diferentes para poder formar el patrón que estamos buscando. Solo hay que pegarlos uno junto al otro para que parezcan puntos de tejido. Ponemos los puntos uno junto al otro sobre la bota y cortamos el excedente usando como guía la primera botita que cortamos. Con un bloque pequeño de arcilla blanca le vamos a hacer el puño de bota fluffy. Pegamos el bloque y le damos textura con una herramienta de bolita. Que no se nos olvide el hoyito. Y al horno. ¿Te gustaron? Si haces alguna de estas figuras, me encantaría verlas. Taguéame en Instagram con el hashtag Angie'sArtStudio para que lo veas. No se te olvide suscribirte. Y ya que estás en eso, chécate estos otros videos que he hecho en Angie's Art Studio.